En el día de hoy vamos a estar conversando un poquito acerca de eso, ¿sí? Acerca de la escucha empática, de cómo poder desarrollarla en este lunes vivo. Y nuestro objetivo, o el objetivo que en mi corazón está, es el hecho de poder transmitir un poquito más acerca de esto, porque sabemos de que mucho se habla, y mucho se habla acerca de la que es empatía. Es una palabra también que se ha puesto de moda, así que constantemente no tenés empatía, tenés que tener empatía, mostrar empatía y bueno, la palabra empatía es como que se ha vuelto un poquito de moda y está como presente en nuestro vocabulario, aunque muchos no saben exactamente ni lo que es y mucho menos el hecho de cómo poder ponerla en práctica o en uso tal vez en nuestra vida cotidiana. Y eso es algo que quizás sea sumamente valioso porque poder plantearlo como una necesidad en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, nos puede llegar a solucionar, salvar, resolver, o por lo menos ser recibido por una otra persona de tal manera que se pueda llegar a comprender, conocer, saber lo que nos está pasando. Por eso es sumamente fundamental, es importante el hecho de que empecemos primero por definir un poquito acerca de la empatía. Cuando hablamos de empatía normalmente nos viene ponete en los zapatos del otro. Esa es como la expresión más común, ¿no? O sea, el hecho de ponerte en el lugar de la otra persona. Cada una de las personas viven, sienten, piensan, tienen una estructura con la cual enfrentan a la vida y pueden llegar a tener que sufrir, padecer, sentir de cierta manera circunstancias, situaciones, vivencias, posiblemente de una forma tan particular que nos sea muy difícil de poder comprenderlos si no los escuchamos. Una de las grandes dificultades a veces que nosotros tenemos con nuestras comunicaciones es que estamos mucho más preocupados por darnos a entender, darnos a comprender nosotros, que no nos detenemos a poder escuchar, a comprender a la otra persona. Varias de nuestras conversaciones son como grandes monólogos, ¿sí? De a dos, de a tres o de a cuatro, en el cual cada uno expone su punto de vista, su idea, pero no existe una apertura de poder recibir al otro en su idea, en su punto de vista o en sus razones. Por eso es algo que uno últimamente lo está escuchando como muy importante, es, hey, ponete en el lugar de la otra persona, tené consideración acerca de su vida y de lo que le pasa. Y algo que tal vez a uno le resuena un montón es de que uno puede llegar a ver como o tener una impresión de alguien, pero no necesariamente quiere decir que uno vaya a conocerla. Uno rápidamente hace asociaciones con otras experiencias o con otras vivencias o con otros ejemplos y trata como de agrupar. Eso sería como lo normal como para poder conocer. Por eso, el hecho de tener empatía es como individualizar, es como recibir a la otra persona como es la otra persona, como vive y siente la otra persona, de acuerdo a toda la historia que ha tenido la otra persona. Por eso la empatía nos pone en un lugar en el cual uno tiene como que correr por un momento toda esa forma de saber, de aprender, de adquirir conocimiento y estar abierto a que el otro pueda traer lo suyo. Eso suyo necesita un espacio. Por eso cuando yo hablo acerca de lo que es una escucha empática, no planteo solamente el hecho de ponerme en el lugar de la otra persona. Porque a veces nosotros ocupamos el lugar de la otra persona. Y confundimos una escucha empática con una escucha simpática. De pronto viene alguien con un gran dolor y nosotros ponemos nuestro dolor. Alguien viene con una gran alegría y nosotros ponemos nuestra alegría. A veces sin querer, o por costumbre, o por hábito, no sé, pongámosle de esa manera, por el motivo que sea, uno de pronto lo que hace es identificarse con la otra persona, ¿sí? Es más, creo que hasta aquellos que tengan algún trasfondo religioso conocerán ese texto que dice que llora con el que llora y ríe con el que ríe. Plantea una cuestión de empatía, pero a veces nosotros tenemos simplemente una acción simpática, que es una acción en la cual yo me uno a su sentimiento sin importar el motivo por el cual sea y pongo el mío. Trato de hacer como una asociación.
Hay veces que hay personas que están haciendo duelos y cuando van a buscar a una persona para poder escucharse, para poder escucharla, perdón, para poder ser escuchada y para escucharse a sí mismo, de pronto está delante de otra persona que termina sufriendo, padeciéndolo y no le da lugar al dolor que la persona está pasando. Por eso cuando yo hablo acerca de escucha empática, yo lo que planteo más bien es la posibilidad de sostenerle un espacio al otro en su protagonismo, poder sostenerle un espacio a que exprese, traiga todo lo que tiene y poder recibirlo, que tenga el lugar para manifestarse, que pueda expresarlo como le sale. Eso es como me resulta a mí como muy fundamental. Yo creo que cuando hay escucha empática, lo que hay es espacio. Lo que se sostiene en la relación, en el vínculo, primero es lugar. ¿Sí? Puedo recibir lo que la otra persona me va trayendo. Puedo estar con eso que me va presentando o expresando. Puedo permanecer y darle lugar para que haga y diga todo lo que necesite. Porque eso es fundamental, porque cuando yo empiezo a poner lo mío, ya sea para poder entenderlo, o sea por una cuestión de que de pronto me siento identificado, a mí también me duele de la misma manera, ¿sí? Compartimos dolores. Si yo hago eso, le voy quitando el espacio a que la persona pueda expresarse, que la persona pueda traer lo suyo, pueda brindar lo que tiene, ¿sí? Porque no encuentra lugar. De pronto nosotros pusimos algo de nosotros y trajimos el foco a nuestra propia vida. Que eso es algo que es sumamente común, ¿sí? Cuando hablamos de identificación o hacemos como una necesidad de decir, adquirimos protagonismo nosotros y de pronto pasamos nosotros con nuestro propio dolor, o nuestra alegría o nuestra necesidad a ser los protagonismos de la situación. Ahora, cuando el espacio está, cuando yo de pronto puedo habilitar ese espacio, tengo que plantearme también yo cómo estoy yo para poder escuchar a la otra persona. O sea, la empatía demanda de que yo pueda estar conectado también conmigo. Lo que uno dice, ¿con qué energía vengo? ¿Qué disposición tengo de poder escuchar a esta persona de esta manera? ¿Tengo en este momento el tiempo para poder atenderlo? ¿Estoy tan abrumado o cansado o angustiado que no puedo permitir tener ese espacio para la otra persona? Esto es parte tal vez de lo que uno habla normalmente de esa congruencia, ¿no es cierto? El hecho de poder uno darse cuenta si realmente puede estar para la otra persona. Porque también ahí se puede llegar a producir una simulación. Y esto es algo que uno tiene que tratar de evitar. Yo puedo llegar a simular que estoy escuchando a alguien y sin embargo mi mente y mi corazón está en otro lado. Y no porque estuviera mal, ¿sí? No es un juicio lo que estoy tratando de emitir, sino el hecho de que a veces nos desconectamos de nosotros mismos y no nos damos cuenta de que, espera, para. La verdad que yo no estoy 100% acá presente. No estoy como para poder habilitarte el espacio, no puedo brindarte lo que estás necesitando. Y esas cosas son muy importantes de poder tenerlas en claro. Porque cuando genero esa posibilidad y la otra persona de pronto empieza a sacar lo que tiene adentro, ¿sí? Va a poder llegar a sufrir hasta una defraudación. De pronto se expone, se siente vulnerable y no es podido ser recibido. Y del otro lado hubo simplemente, ajá, ¿sí? Y hubo una simulación de que supuestamente está escuchando, pero no puede estar presente. Por eso para mí, como vuelvo a decir, es fundamental el hecho de poder estar presente. La presencia me parece que es determinante para poder tener una escucha empática hacia una persona. Escuchar hacia el otro, tiene que haber disposición, tiene que haber energía, tiene que haber una entrega, un abrir, un dejar lo propio en un paréntesis y permitirse recibir eso. Desde ya existe todo lo que es una decodificación. Existe una necesidad de preguntar o de reflejar, una necesidad de poder saber, ¿sí? Como para comprender y poder seguir recibiéndolo. Pero que no es lo mismo que tener curiosidad, ¿sí? De tener lo que llamamos ser chismoso, es el hecho de decir, uy, tengo curiosidad de lo que pasa, y che, ¿qué pasó acá? Y esto, el otro, y el otro qué hizo, o sea, no,
Cuando hablamos de empatía, estamos hablando acerca de cómo la persona lo está sintiendo, cómo la persona lo está viviendo, ¿sí? Lo que le corresponde a ella, lo que está en ella. No en sí la anécdota, ni siquiera la experiencia. Puede ser que me hable acerca de algo que haya sucedido. Es verdad, ahí hay algo de información. Tal vez me pueda llegar a guiar o permitir. Pero conocer cómo a la persona le ha repercutido, cómo le ha afectado, cómo ha reaccionado, cómo ha actuado en esa situación, eso es de la otra persona. Y eso es lo que a uno le tiene que prestar atención cuando uno habla acerca de escuchar empáticamente al otro. Es escucharlo al otro más que en sí a su historia. Es poder captar con tus sentidos, con tu intuición, aún con tu disposición simplemente de estar en silencio, ¿sí? De poder sostenerle un lugar en que la persona pueda traer lo que tiene adentro, lo que tiene de sí en todo esto, que es lo que está buscando ese espacio y ese lugar. Por eso vuelvo a lo mismo. Me resulta muy importante el tema de la presencia, me resulta muy importante generarle ese espacio, el no invadir con lo nuestro ese lugar, no caer en la identificación, no caer en la simpatía, no caer en una simulación, como 3 puntos tal vez de referencia que uno puede llegar a tener, sino de que la persona se sienta escuchada. Y cuando hablamos sentir es rarísimo, porque estamos hablando de los sentidos, ¿no? Estamos hablando de que la persona capta que realmente el otro estuvo presente y le permitió ser recibido o recibida en todo lo que está experimentando de esa circunstancia, situación, vivencia. Eso para mí me resulta como fundamental. Poder comprender la escucha empática desde ese lugar, desde ese estado, vamos a decir, para decirlo de alguna forma diferente, en el cual yo estoy para eso. Por eso tengo que estar conectado conmigo. No es simplemente me callo, lo miro fijo y le presto atención. No, tengo que estar presente, tengo que disponer de mi presencia. Por eso tengo que ser congruente conmigo y darme cuenta, ¿estoy en condiciones de poder escuchar a esta persona? Y cuando hablo de condiciones, hablo de atención, disposición, sostener el momento, la situación. Porque nos guste o no, esa persona nos va a llevar a algo privado, íntimo, personal, posiblemente algo muy interno de sí mismo que le cuesta muchísimo poder sacar afuera, y uno necesita tener el respeto, ¿sí? Y también sentirse privilegiado de que alguien te lleve a poder vivir o experimentar, sentir, acercarte a algo de lo que le está pasando internamente. Siempre es un acercamiento, esa es la verdad. Uno se acerca, uno nunca llega del todo porque nadie puede saber más que la misma persona en su propia experiencia, en su historia, en su vivencia y en su vida. Algo que es importante en eso, como les decía, es que te dispongas a primero estar conectado con vos y poder sostenerlo. No podés plantearle a la persona, yo puedo estar de esta manera, esto es lo que te puedo brindar. Y si eso no es suficiente, no alcanza, ¿te parece en otro momento? Porque si no me parecería como algo muy defraudante a la relación, al vínculo, a la amistad, a la pareja, lo que sea. ¿Sí? Es muy importante. Por ahí me van tirando algunas cositas y me gusta, ¿sí? Matías dice, es muy importante, ¿sí? Estar dispuesto a escuchar. Sí, la disposición es fundamental. Y acá yo voy a entrar con otro punto. También por ahí Martín planteaba lo de la simpatía, y cuando hablamos de simpatía, a veces lo confundimos con el tema de lo que es el afecto, ¿sí? Y la simpatía hace referencia de tu propio afecto, ¿sí? En esta situación que está planteando la persona, y terminás vos más bien teniendo conexión con lo que te pasa a vos y no con lo que le está pasando a la otra persona. Y por ahí también, si mal no recuerdo, Erika, que planteaba lo que es un aprendizaje, y de eso quiero hablar después al final, ¿sí? Como para ir redondeando en los últimos 5 minutos. Voy a lo que planteaba Matías, ¿sí? Estar dispuesto a escuchar. Valioso, la disposición, ¿sí? La forma en que yo voy a escuchar a la persona es fundamental. Yo necesito poder tener esa conexión siempre conmigo y no me puedo perder de vista, porque la persona, como dije, me va a llevar a lugares personales, pero posiblemente también toque lugares personales míos. Y de pronto traiga cosas en mí
por reflejo aún mismo, que yo necesite luego ponerlo en paréntesis, hey, necesito prestarle atención a esto luego. Y esa conexión es valiosísima, porque cada encuentro humano, nos guste o no, nunca volvemos a ser los mismos. Ambas personas, si son dos, van a terminar siendo afectados en ese encuentro. Y esto tal vez es lo rico de lo evolutivo del encuentro, de la relación, del generarse un nosotros en ese momento, de poder estar juntos y decir, chao, esta persona ha afectado mi vida. Y lo ha afectado en un buen sentido, mal sentido, no sé, juicio como quiera, pero no vas a volver a ser el mismo. Y no volver a ser el mismo es algo grandioso porque plantea una cuestión evolutiva de desarrollo, de crecimiento. No sé si va a haber una solución, ¿sí? Porque no es una cuestión, cuando hablamos de comunicación empática, no hablamos una cuestión de le voy a solucionar la vida, ¿sí? En la manera, ¿no es cierto?, de poder escuchar a la persona. No es que, bueno, me paro acá, voy a ser el consejero de ella, le voy a dar un consejo, le voy a solucionar la vida, le voy a salvar de la situación, voy a sacarlo de donde está, ¿sí? O sea, que son las otras herramientas que uno puede llegar a tener. Entonces, ante eso, que a veces es tan común y tan normal, uno termina tal vez minimizando la situación de la persona, eh, tal vez compadeciéndose de la persona, solidarizándose con la persona, pero no terminás de tener una escucha empática, ¿sí? No le dejas a la persona hacer su propio proceso. No le estás dando el lugar, el espacio para que pueda realizar su proceso, ¿sí? Quizás algo que es valioso en ese sentido al momento de poder escuchar es preguntarle a la persona qué es lo que está necesitando, si puedes o si sabe qué es lo que necesita en este momento. Porque tal vez simplemente lo que quiere es desahogarse, tener a alguien que simplemente escuche, que esté ahí, ¿sí? Quizás en algún momento le refleje algo, pero no quiera más que eso, y es totalmente respetable porque sigue siendo su espacio. Entonces uno puede decir, bueno, bien, bárbaro, puedo escuchar así, de esta manera. Simplemente estar contigo y te acompaño. Quizás lo único que tengas que hacer es tomarle de la mano. Quizás un amigo, una amiga, un familiar, un pariente, ¿sí? Dice, ¿querés hablar? No, no quiero hablar nada. ¿Querés que esté? Sí, quiero que estés. Y estar presente, por eso para mí es como lo fundamental, es muy empático, porque no escuchas palabras, pero sí existe todo otro lenguaje, físico, corporal, de presencia, en el cual podés establecer un vínculo, una relación para que la persona sienta que está acompañada en ese momento o en esa situación, ¿sí? Y para terminar, como para ir ya cerrando, ahora el tema es cómo aprendo todo esto. Y obviamente, ¿sí?, aunque parezca extraño, es con práctica, ¿sí? Es práctica. Es poder estar delante de un otro y primero darte cuenta de cómo estás vos. ¿Puedo escuchar? ¿Le presto atención? ¿Entiendo lo que me está diciendo? ¿Puedo darme cuenta de lo que plantea? ¿Sí? ¿Tengo algún punto de contacto? Aunque no trate de entrar en la identificación. Pero nada del humano nos es ajeno. Y de pronto simplemente verlo, estar con él, comprenderlo, ¿sí? Esa comprensión, cuando yo planteo de comprensión, no lo planteo de un sentido intelectual, sino el hecho de lo que es comprender a la persona en el sentido del dolor que está sufriendo o cómo lo está padeciendo, sin entrar en esos juicios que uno normalmente a veces puede llegar a caer. Por eso me resulta como fundamental el poder desarrollar la comunicación empática, como empezar a ponerse, ¿no? Como dijimos en un principio, ponerse en el lugar del otro, como diciendo, hey, recibo a la persona como me gustaría que a mí me recibiera. Por lo menos como punto de partida. Recibo a la persona y simplemente estoy atento a su experiencia y a su situación, a lo que me está trayendo de él en todo lo que le está pasando. Puedo llegar a plantear cómo me siento yo en esa situación, pero va a ser mío. Y la otra persona puede ser que le resulte simpático, puede ser que le resulte, me comprendiste o me entendiste, pero eso mantenerlo siempre como en un paréntesis y permitirle a la persona que siga trayendo todo lo que está queriendo, ¿sí? Está necesitando,
para que la persona tenga ese espacio, ¿sí? Para que todo lo que está viviendo en sí mismo sigue siendo ella quien tiene que sostenerlo y quien tiene que seguir con el proceso. Esa escucha, por ejemplo, en discusiones o cosas que tengan, o conflictos que necesitan ser resueltos entre dos personas, es sumamente valioso. Primero, ponerlo como una situación que es ajena a las personas. ¿Qué significa eso? Dos personas pueden tener un conflicto con respecto a un tema puntual. Diferente es que yo cargue el conflicto en una de las partes. Cuando yo veo culpable a una de las partes, obviamente voy a ir a cargar en contra de esa parte. Y de esa manera nunca voy a poder tener una escucha empática y decir, bueno, a ver, vos cómo lo viviste, cómo fue tu vivencia, cómo lo disfrutaste, lo padeciste, lo sufriste, lo temiste, lo que sea, que la persona necesite poder expresar. Hacerse un planteo hacia uno de poder recibirlo, ok, bárbaro, esta es su experiencia, ¿sí? Y no tomarlo de un sentido personal, que también es algo que ayuda muchísimo, que es el hecho de decir, cuando uno carga en forma personal hacia alguien, no podemos tener empatía, porque voy a ver a la otra persona siempre como el motivo, la razón del conflicto. Necesito poder separar a la persona de la circunstancia o la situación y poder pararme con esa persona y decir, che, miremos las circunstancias, a ver, ¿cómo la estamos viviendo? ¿Qué es lo mejor que podemos llegar a acordar? La mejor manera que podemos llegar a salir o seguir o resolver esto que pueda llegar a brindarse. Por eso la escucha empática es como muy valiosa en diferentes ámbitos. Primero, como básico, tal vez a lo que más apunté en el día de hoy, es a la parte de poder recibir a alguien. Recibirlo y darle presencia. Sostenerle un espacio para que la persona pueda expresar, mostrar todo lo que le está pasando con esto que le está sucediendo. Luego, ¿sí? Vamos al encuentro de eso. Y en el encuentro con eso, ¿sí? Ya sea por medio de un reflejo, por medio de una necesidad de poder comprenderlo más, de poder sostenerle un foco a la persona, de cómo lo está sintiendo, de cómo lo está viviendo, de qué es lo que le está pasando, ahí en ese sostener, la persona, ¿sí? Puede indagar más y más de una forma acompañada. Por eso, vuelvo a decir, para mí la empatía no es simplemente comprensión del otro, no es simplemente el hecho de ponerse en el lugar del otro. Para mí plantea que si siendo vos le sostenés a la otra persona todo ese lugar, ese espacio para que pueda ser, expresar y explorar aquello que le está pasando y cómo le está pasando. Y ahí me parece como que es un foco importante el hecho de nuestra disposición a poder estar presentes con la otra persona. Bueno, amigo, si esto le ha servido, si le ha agradado, si ha podido comprender algo de todo esto y necesitara tal vez algo más y quisiera contactarme, los canales están abiertos, me contactan, me escriben, estoy al servicio de todo aquel que lo necesite. Asimismo, si hay algo que no se entendió y no se comprendió, querés hacerme alguna pregunta, hacelo. Y si consideras que a alguien le puede llegar a servir todo esto, mándaselo, compartilo. Esa es la idea, para que cada uno de nosotros podamos ir creciendo cada vez un poquito más en este nuevo paradigma, en esta idea de poder recibirnos unos a otros, y más, por lo menos desde Buenos Aires, que estoy yo, donde pareciera que todo lo que uno pretende simplemente es argumentar y contradecir y quedar mejor parado en su argumento personal por encima de los demás. Pareciera como que toda nuestra vida tiene que ver con el hecho de o sos vos o yo. Pareciera que vos y yo no existiera, como que no hubiera lugar para un nosotros. Y creo que la escucha empática puede ser como un ingrediente, un elemento que nos puede llegar a permitir empezar a modificar ese paradigma competitivo y que termina siendo dominante y de explotador en los vínculos y en las relaciones, terminan siendo simplemente accesorios de uso. Creo que empezar a ver a la otra persona como persona en toda su experiencia y poder recibirla
y que te puedo asegurar que va a ser tan enriquecedor poder recibir a un humano como vos, ¿sí? Al frente tuyo y que te exprese tu experiencia, eh, creo que es el camino, o por lo menos uno de los caminos, como para poder hacer de nuestra sociedad un espacio y un lugar mejor. Así que bueno, espero que nos veamos pronto. El próximo lunes seguramente vamos a estar tocando otro tema interesante. Todavía no lo tengo determinado. Pero el próximo viernes tenemos charla viva. Vamos a estar teniendo la primera charla de septiembre. Sinceramente estoy organizando todas las de octubre, que vamos a tener unos cuantos invitados. Y así que el viernes nos estamos viendo de nuevo con un invitado que va a estar hablando acerca de familia. Así que un abrazo, nos vemos.